Vamos a iniciar nosotras mientras tanto. Entonces, hoy vamos a trabajar tendencias en la recreación. Ahí puedes ver la presentación, Catherine. ¿Me confirmas? Bueno, la idea es que identifiquemos entonces en la sesión de hoy como cuáles son esas características con respecto a esas definiciones que se le ha dado a la recreación. Entonces, inicialmente vamos a reconocer el recreacionismo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? El componente significativo que le da pues ese nombre, ¿no? El recreacionismo. La animación sociocultural y la recreación educativa. Entonces el recreacionismo hace referencia, ¿sí?, a ese carácter netamente compensatorio de la recreación. Son actividades obviamente bastante singulares y que están desarrolladas en el tiempo de no trabajo. Entonces estas tienen un factor reequilibrante, ¿sí?, y regenerativo en cuanto al estado anímico, físico de las personas que están involucradas, ¿no? Y de una u otra forma, pues ustedes lo saben que hay ciertas estrategias que utilizamos bajo esas dinámicas familiares e incluso organizacionales, y es con respecto al tema de, pues, de las fiestas, de las actividades, de las celebraciones y obviamente pues enmarcadas en un protocolo, ¿no? Y muchos de estos eventos pues obviamente tienen ese carácter recreativo, ¿no? Entonces el tipo de actividades es lo de menos, pues estas tienen el carácter de ser aleatorias, en ocasiones desordenadas e individualistas, ¿sí? Y a través de ellas o en ellas se pretende que se da cierto grado de sociabilidad, perdón, sin más condiciones que el disfrute del conjunto en masa, ¿sí? Entonces, obviamente, pues el tema de los conciertos y estos aspectos no tanto, pero sí como el show, del espectáculo, del tener una animadora ya en tarima, ¿sí? Y que dirija una serie de actividades. A esto se hace referencia al recreacionismo. De lo que se trata en últimas es de ocupar un tiempo que no está ocupado pues laboralmente, que es un tanto lo que hemos identificado a lo largo de estas sesiones. Y obviamente que tenga una connotación de libertad, ¿sí? Entonces, algo que puede ser después de una jornada laboral, ¿cierto? Que es de tiempo libre, ¿sí? O las mismas, el mismo disfrute de las vacaciones. Bueno, por ello, quienes dirigen o organizan desde afuera este tipo de actividades son obviamente aquellos que son profesionales en ejercicio físico, recreadores empíricos, que si bien es cierto, en ocasiones planean pues obviamente sus programas y rutinas, sin embargo, están lejos de una u otra forma de cumplir la función que hablamos pues las sesiones anteriores con respecto eh, a la recreación, ¿no? Sabíamos que la recreación es un tanto de connotación más o de iniciativa más subjetiva, ¿cierto? El hombre se acerca a ese tipo de actividades. En cambio, en estas pareciera que tuvieran un tanto más de, pues no de obligación, pero sí de aspectos más situacionales. Entonces, este modelo de acción, desafortunadamente, es el de más arraigo, ¿no? En nuestro medio, en nuestra cultura,
se responde con el sistema socioeconómico imperante, por cuanto en él no medía ni interviene la reflexión, el cuestionamiento, la trascendencia humanista, ¿cierto? De lo realizado, que, eh, más que solo la diversión, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, la idea es que estos aspectos estén caracterizados, por eso decimos que el recreacionismo está más dirigido, digamos que como a esto, como a esa personificación, ¿cierto? De unos referentes culturales, de la moda, obviamente del tema de espacios para compartir y movilizar masas, ¿sí? Tanto así que son estrategias a nivel de eventos. Tienes un poco de recreacionismo, por decirlo así, dentro de un evento de recreación, ¿sí? Porque obviamente la instancia o lo que busca ese objetivo general de esos eventos recreativos es, digamos que la esencia, la magia de reunir a todos, de celebrar el Día de la Familia. ¿Mm? Sin embargo, dentro de esos eventos, pues se necesitan estrategias también pues para poder movilizar las masas, para poder mover familias, ¿cierto? Contagiarlas un tanto de esa actividad que puede ser, bueno, sí, que como lo dice su propia palabra, y es activar a las personas. ¿Mm? Por otro lado, tenemos la animación sociocultural. ¿Sí? Este modelo tiene sus raíces en las corrientes sociológicas basadas pues, en los años 50 y está fundamentada bajo el modelo de educación popular. ¿Sí? Y en la participación social como motor de transformación. Por lo tanto, se enfoca hacia el cambio de actitudes en las personas, el cambio también, digamos que, de su participación dentro de una dinámica social, ¿m? De una manera consciente. Entonces, de una u otra forma, estos aspectos socioculturales están dados por las instituciones, por aquellos que otorgan un devenir más, sí, institucional, de empoderar un tanto las dinámicas sociales a las que nosotros pertenecemos para solucionar también quejas incluso a nivel poblacional, ¿cierto? A nivel de cultura. Entonces, de allá que las acciones del animador sociocultural pretenden modificar la generación, la reflexión o la toma de conciencia acerca de unos valores sociales, ¿cierto? O institucionales según, digamos, lo que queramos heredar en esa animación sociocultural. ¿Mm? Un ejemplo muy exacto de esta animación es la que vemos nosotros en la recreovía, ¿sí? Allá, digamos que los instructores específicamente impactando a nivel social, ¿cierto? Y cultural. Y obviamente, pues pertenecen a la institución recreo deportivo, ¿no? Pues a nivel distrital. Entonces, ellos de una u otra forma inculcan los valores de estar un domingo, disfrutando, digamos que este tipo de actividades, del estar en familia o del disfrutar estar solo, ¿cierto? Descansar, de acercarse también, digamos que a componentes de la salud, ¿cierto? Tanto física como mental. Entonces, obviamente, pues aquí se afirma la crítica del carácter de modelo contrafuncional, ¿cierto? El inconformismo, ¿sí? Y antes que una pasiva aceptación. ¿Mm? Entonces, de una u otra forma, estos aspectos caracterizan un tanto las necesidades de la población. ¿Mm? Entonces, el sentido educativo y formador de este enfoque se refleja igualmente en el método de trabajo, en cuanto permite que el conjunto de acciones sea influido o dependa de los intereses de los participantes, fomentando el acuerdo y el trabajo grupal. ¿M? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Y es un tanto, digamos, que la animación que se hace con respecto a, a esas dinámicas sociales. ¿Listo? Entonces, eh, el,
¿Cuál es la diferencia con respecto al recreacionismo? ¿Sí? Y esta animación, porque ustedes van a decir, bueno, en esencia manejan eh, el mismo protocolo, tienen como la misma intención. No, digamos que el primero está más atento a unas dinámicas sociales sin un objetivo. Acá nos decían, sin un objetivo reflexivo, sin un objetivo institucional o de valores específicamente, mientras que la animación sociocultural sí. Entonces difiere del anterior en cuanto a que en aquel la intervención de los participantes en la planeación y el desarrollo de la actividad es mínima o nula. ¿Sí? Sabemos que el recreacionismo está dado más desde los aspectos empíricos, ¿sí? Obviamente que parten de la experiencia muy subjetiva e individual. ¿Sí? Y obviamente aquello que se aprendió entonces se replica. ¿Sí? Por otra parte, pues esta animación sociocultural abarca unos campos como las prácticas deportivas, ¿sí? Aspectos culturales, artísticos y la socialización, ¿sí? Que es un proceso bastante importante dentro de la misma sociedad, ¿sí? En el fortalecimiento también de los vínculos a niveles de redes, ¿cierto? Sistémicas y sociales. Bueno, entonces en este modelo podemos observar además del carácter compensatorio de la actividad recreativa, el componente también liberatorio, ¿sí? Porque de una u otra forma posibilita esa toma de decisiones a nivel personal, ¿cierto? Del impacto que tiene a nivel social y hedonístico. ¿Sí? Entonces miren que está más dado desde un conjunto de conocimientos pertinentes, de un conjunto, bueno, de valores, obviamente que está cimentado bajo una estructura organizada, planeada, gestionada, para de una u otra forma beneficiar a esa población. ¿Mm? Entonces, está referido a una diversión elaborada y compartida al interior del colectivo, ¿sí? Más consecuente con funciones y características del ocio que ya habíamos denominado anteriormente. ¿Mm? Obviamente se diferencia de ese recreacionismo muy individualista, ¿sí? Obviamente, asimismo, hay diferencias entre los animadores porque ustedes van a decir, bueno, tienen la misma dinámica, no. Obviamente aspectos de la animación y del recreacionismo estaban dados por eso empírico, bajo un sustento muy vacío. ¿Sí? Mientras que estos animadores tienen un componente profesional, tienen un componente más dinámico, ¿cierto? Basado en unos conocimientos físicos, técnicos, incluso, ¿cierto? Artísticos, muy culturales. Entonces, obviamente hay unas diferencias, ¿no? Entre estos dos aspectos. Por otro lado, tenemos la recreación educativa. Deme un segundito, alguien está tratando de ingresar. Hola, hola. Creo que habías escrito en el grupo. Profe, que tu internet me está fallando. Catherine, creo que es Catherine. Sí, enterada. Listo. Entonces, ¿ya le toca? Para que sea acá, mejor. Faltan 5 para las 2, no, ya, ¿sí? Bueno, para que se organice. Entonces estábamos hablando del recreacionismo, de la animación sociocultural
Y ahora pasamos a la recreación educativa. ¿Cuál es la finalidad? Obviamente pues tiene la formación, ¿cierto? Por medio, como ese conjunto adscrito específicamente a, obviamente, la familiaridad, no, sino de una u otra forma, eh, sus raíces, ¿no? En cuanto a el bienestar del individuo, ¿sí? Entonces, obviamente, en sentido general, ¿sí? De una u otra forma está dado por esa formación del individuo en todas sus dimensiones, ¿sí? Tanto intelectual, física, social, cultural, afectiva, tal que pueda integrarse adecuadamente a la vida futura. ¿Mm? Entonces, la recreación educativa está dado más como esas estrategias específicas para de una u otra forma complementar la educación, ¿no? Eh, Pocos de nosotros tuvimos la oportunidad, no sé, de pronto ustedes en sus casos, eh, de tener la recreación como aliada del aprendizaje. Lo único que yo, o sea, podría asociar a la recreación a mi formación en el colegio, ¿cierto? Incluso universitaria, era por el componente de la educación física. ¿Mm? Y obviamente porque pues estaba basada más en los juegos significativos en relación a las actividades que se proponían, ¿no? Entonces miren que obviamente sí, hubiera sido distintas las dinámicas de las diferentes asignaturas, bueno, sea en el campo escolar o sea en el campo universitario, pues hubiera sido un tanto distinto las dimensiones con que pues desarrollo mi personalidad, desarrollo ese conocimiento, ¿cierto? Específico y en materia a lo que pues digamos que se da como objetivo, ¿no? Dentro de esos conocimientos que quiera adquirir. Entonces son pocas las instituciones educativas que pretenden modificar el sistema a partir de la toma de conciencia de los participantes, posibilitando pues el surgimiento de protagonistas de dicho cambio. ¿Sí? Las políticas educativas en nuestro medio actual lo hacen casi imposible. La educación está vista como ese corte magistral, ¿no? Entonces ustedes allá sentados, el profesor o la profesora o el docente del aula pues está ya en su tablero, ¿cierto? Bajo unas dinámicas también bidireccionales, de pronto se alimenta un tanto la reflexión, pero estos aspectos más del bienestar, de aprender, ¿cierto? A través de diferentes estrategias que son herramientas tan valiosas en la recreación que no se toman en cuenta, ¿sí? Que no son tan liberatorias, por decirlo así, o no se ven tan liberatorias. ¿Mm? Entonces, las políticas educativas en nuestro medio actual lo hacen casi imposible. La educación así vista, ¿no? Carece de ese carácter liberador o liberatorio, como yo les había mencionado, que debe poseer y pierde también pues un fundamento original, ¿sí? Por ese cambio también cultural y subjetivo que le hemos otorgado a la definición de recreación, ¿sí? Porque si nos hablan de recreación pareciera que lo asociáramos solo a estos aspectos un tanto más del recreacionismo, ¿no? Si ustedes lo hacen, si comparan un tanto las definiciones. Entonces, el carácter liberatorio de la recreación sería como no fundamentado, ¿sí? Bajo una crítica constructiva con respecto a la educación o al modelo educativo específicamente. Entonces, cada vez pues hay menos respuesta al desarrollo social, también debido un tanto a los cambios tecnológicos, ¿cierto? Y a la humanización del hombre. Entonces, si la educación pretende fomentar en el individuo la intencionalidad crítica y modificadora de la realidad, debería replantear esas estrategias, ¿no? Brindando espacios necesarios para la reflexión, la creación y el compromiso. ¿Mm? Es donde la recreación encuentra su razón de ser. ¿Mm? Miren, eh,
A nosotros en espacios como el kinder, que necesitamos fortalecer las relaciones sociales de los diferentes chiquitines, eh, con respecto a, digamos, a la tolerancia a la frustración, que es un tanto lo que nos cuesta hoy en día como adultos. ¿Mm? Incluso hablándolo desde el valor de la tolerancia hacia el otro. Si a nosotros nos hubieran puesto a jugar muchas veces, incluso durante todo nuestro desarrollo, estos juegos que de una u otra forma te hacen esperar, ¿cierto? Los turnos, estaríamos trabajando la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad con respecto a la espera en ese tiempo, ¿cierto? Porque obviamente a veces somos muy inflexibles, ¿no? Es decir, si hay una fila de 10 personas, o sea, queremos ser ya el primero, ¿sí? Porque tenemos pues arraigado unas costumbres eh, facilistas de todo ya para allá, ¿sí? Obviamente pues uno quisiera eh, aprovechar el tiempo, no. No malgastar el tiempo, ¿no? Que a veces se ve asociado, digamos, que a este tipo de dinámicas a nivel social. Sin embargo, si nos ponemos a replantear si el ser humano malgasta o no malgasta el tiempo, pues estaríamos un tanto generando esa crítica con respecto a lo tecnológico y a lo no tecnológico, ¿no? A lo manual. Y obviamente, pues la esencia de la recreación está más en esa utilización de las estrategias personales que a unas estrategias de elementos, de herramientas, ¿cierto? Tangibles. Entonces, miren que de una u otra forma también cambia el sentido de esa definición de recreación, ¿sí? Y es tan ilógico a veces pensar que la recreación te da las estrategias para trabajar la educación, ¿sí? Por eso mismo, ¿sí? Porque estamos pensados para trabajar con unas herramientas tecnológicas, de ya para allá, ¿sí? Entre menos usemos nuestro cerebro, entre menos usemos nuestro cuerpo, pareciera que fuera mejor, ¿sí? Entonces son aspectos que podemos incluso debatir acá en clase. Bueno, entonces, recreacionismo, animación sociocultural, ¿sí? Y la recreación educativa. En la primera, la recreación es entendida como el recurso didáctico que posibilita la fijación de conceptos ya definidos de manera entretenida, ¿sí? Así hablaremos de matemática recreativa, química recreativa, etc. Debería ser así, ¿no? Sin embargo, hay aspectos muy culturales que medían sobre este tipo de estrategias. En el segundo caso, entendemos que a partir del ejercicio lúdico se fomenta la construcción conceptual y de actitudes, la búsqueda del conocimiento de la creatividad, ¿cierto? Y el desarrollo de valores. Entonces, el medio es el mismo, pero se diferencian en cuanto a su finalidad. La primera hace énfasis en la enseñanza, mientras que la segunda lo hace en el aprendizaje. Son maneras de ver de una u otra forma la recreación como herramienta, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, bien, ¿no tan bien? Bien, bien. Listo. Bueno, la recreación como satisfactor sinérgico, ¿sí? ¿Cómo nos ayuda de una u otra forma a generar ese equilibrio? ¿Sí? Eso que obviamente nos deja muy, muy básico, bueno, básico no, sino nos cimienta, ¿cierto? De una u otra forma la base con respecto a otros procesos, ¿sí? De construcción del conocimiento podemos estar hablando, ¿no? Con respecto a estas dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Entonces,
Nacional e internacionalmente, el ocio y la recreación están en un momento rico y dinámico de construcción. Las condiciones y tendencias contemporáneas a nivel político, ambiental, desarrollo tecnológico, la misma guerra, la xenofobia, ¿cierto? Y todos aquellos condicionantes al que el ser humano de hoy se enfrenta. ¿Mm? Y la oportunidad que da el hecho que tantos paradigmas están en cuestionamiento, ¿sí? Bueno, entonces estas son, digamos que de una u otra forma, eh, opciones que le da la recreación, ¿cierto? A estos paradigmas. ¿Mm? Pero como te digo, o sea, a veces es tan complejo romper esos paradigmas, esos patrones de comportamiento, ¿mm? Con respecto a esas ideas que se generan del colectivo. ¿Mm? Entonces, como la recreación solo se utiliza para esos espacios o esos fines, ¿cierto? Específicos, pues obviamente entenderlo desde desde cimentar, ¿cierto? Prácticas educativas, desde cimentar prácticas sociales, de empoderar a las personas con respecto a esas relaciones, ¿cierto? Sociales, ¿sí? A veces es complejo. ¿Mm? Y obviamente queda allí, ¿no? Muy superpuesta, muy del vacío. ¿Mm? Entonces, en este sentido, se asume el reto de aportar a la construcción de modelos desde la recreación, pero recogiendo el conocimiento que aportan las diferentes disciplinas, ¿sí? Y tomando una posición frente a él. Entonces, miren que es uno de los objetivos de aquellos que aún, ¿cierto? Se forman para trabajar en recreación, es el objetivo de los que aún de una u otra forma retoman estas estrategias y estas herramientas para, ¿cierto? Enseñar desde la recreación, para trabajar desde la recreación, ¿sí? Tanto así que es un pilar fundamental de las cajas de compensación familiar, ¿no? Porque fomentan estos espacios, obviamente pues bajo unas estrategias y unas alianzas específicas, ¿no? Con respecto a los servicios que le prestan a sus empresas. Pero bueno, rescatan como esa vivencia y esa esencia de la recreación. Entonces, en esta tarea se ha venido articulando en términos propositivos y sometidos a discusión el modelo de desarrollo a escala humana Max Neff, ¿cierto? Elialte y Oppenheim. Digamos que son aspectos más del desarrollo a nivel social. ¿No? Entonces, este trabajo, esperen si yo lo tengo acá citado, pero bueno, vamos que son investigaciones que ha realizado FUNLIBRE y es con respecto a la posición de la recreación frente, pues obviamente a modelos sociales, a modelos más culturales, ¿m? Y obviamente con la lucha, ¿cierto?, en contra de la desaparición misma de los fundamentos de la recreación. ¿M? Entonces, ellos que proponen, uno de los aspectos que más llama la atención de este modelo es, entre otras, que él mismo no pretende mostrar una verdad, ¿sí? Pues en relación con la propuesta de desarrollo, sino que de una u otra forma es trabajar desde la expectativa que está en construcción a través de mecanismos de participación social, ¿sí? Esa es como la esencia misma, ¿sí? Es como invitar a participar de ese colectivo, eh, no tanto de pronto desde la individualidad, ¿no? Sabemos que de pronto pues estos aspectos son tanto de desarrollo, ¿cierto? Individual, pues obviamente no va a cumplir con los objetivos, ¿sí? En esencia de esa participación social, ¿sí? Entonces, con los actores y sus comunidades en la perspectiva, antes de contraponerse al Estado, de hacer un esfuerzo político por trabajar con él. ¿Mm? Obviamente, pues,
En resumen, son pocas las organizaciones, yo diría que mínimas, ¿sí?, quienes acuden a estos aspectos esenciales de los derechos humanos, ¿no?, que es el tema de la recreación. Tanto así que lo que les decía, muchas de las empresas no son tan reglamentarias con el tema del tiempo que deben tener los colaboradores de una organización para el disfrute de este tiempo libre, ¿no? Del disfrute de ese tiempo de recreación. ¿Mm? A veces ¿cómo les digo yo? No los engañan, pero sí les cambian, ¿cierto?, un tanto el significado, ¿sí? Ustedes tienen este tiempo para eh, hacer uso, ¿cierto?, de aspectos recreativos, pero de pronto se lo usan en tiempos para hacer pausas activas o les reúnen el tiempo para lo que yo les decía, para de una u otra forma celebrar una vez al año desde la animación, ni siquiera sociocultural, sino desde la animación misma, de espacios como los fiestas de fin de año, bueno, digamos que estos aspectos que tienen otra connotación, más como de diversión, como de recreacionismo, que era un tanto lo que queríamos ver inicialmente. Chicos, denme un segundo mientras voy por el cable esto. Listo, ya. Bien, gracias por ahí, por su tiempo. Ya leí el mensaje. ¿Qué es Orlando? ¿Sí? ¿Es Orlando o será Michael? Que Michael creo que se había quedado también sin energía. Ah, listo. Vale, vale. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, entendiendo un tanto los modelos, ¿cierto? O digamos que esas tendencias específicas que actualmente existen en la recreación, la idea es tener esta visión amplia, la mirada a los problemas, ¿cierto? Más aún que pretenden ir de ese ejercicio académico, ¿cierto? Es la búsqueda que se hace en este análisis en si es posible articular ese ocio y la recreación desde una perspectiva de desarrollo humano. Es un tanto la esencia, ¿no?, que busca, digamos que desde la misma asignatura,
y es identificar qué tanto estamos haciendo por algo que es tan evidente y esencial, ¿cierto? De trabajar, ¿no? De fortalecer, ¿no? Porque de una u otra forma ustedes se han dado cuenta a lo largo de estas sesiones en esa lucha constante y de reunir, ¿sí? La base fundamental de la recreación, ¿sí? Cambiar esa perspectiva que teníamos inicialmente del recreacionismo, que es un tanto lo que vimos al inicio, y obviamente entenderla desde estos aspectos más tangibles, desde estas teorías del aprendizaje, de identificar entonces qué tanto impacto que tiene a nivel social, ¿cierto? A nivel institucional. Entonces, en primera instancia se retoman los conceptos básicos de los autores que sustentan pues, los modelos, ¿sí? Para de una u otra forma entrar en el análisis de sus condiciones y de la posibilidad como referente para encontrar las respuestas, ¿cierto? Acá dice por lo menos parciales desde el ocio y la recreación. Sin embargo, cada uno de nosotros va haciendo su propia definición con respecto a lo que sería la misma recreación, ¿cierto? Entonces, ustedes ya tienen, digamos que unas diferencias conceptuales en referencia al ocio, en referencia al tiempo libre y en referencia pues a esto tan tangible, ¿cierto? Como la recreación. Entonces, bueno, una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas, trasciende la racionalidad económica y compromete pues al ser humano integralmente. Bueno, más adelante vamos a ver, digamos que esas herencias políticas, ¿sí? Y con respecto a los derechos humanos también. Entonces, el desarrollo a escala humana se basa en tres supuestos principales. El primero, el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetivos, ¿sí? El objetivo es que permita elevar la calidad de vida de las personas. Y está valorada pues en términos de las posibilidades que tengan las personas para poder satisfacer, ¿cierto? Esas necesidades humanas fundamentales. Entonces miren que obviamente los aspectos más sí, que caracterizan la recreación, ¿sí? Uno de ellos está basado pues obviamente en esa individualidad, ¿sí? ¿Qué tanto espacio? Sí, obviamente por acá nos dice, no es que de pronto esté basado en los objetivos, ¿cierto? De la recreación misma, porque pues están allí, son tangibles. Sin embargo, a quienes debemos atender o a esas necesidades específicas es encontrar en el hombre, ¿cierto? O en la mujer, ¿cierto? En cada uno de nosotros, qué aspectos de mi administración de vida, ¿cierto? Tengo, ¿cierto? Espacio vinculado a esa recreación. Dos, eso hace un tanto como del desarrollo personal, ¿sí? Entonces eran, digamos que uniendo un tanto las preguntas que yo les hacía en la sesión anterior y qué tanto espacio o qué tantas dinámicas tenemos nosotros para poder satisfacer esas necesidades esenciales con respecto a la recreación. Obviamente cada uno de nosotros pues actúa en distintas dinámicas sociales, laborales, familiares, ¿sí? Y obviamente pues a nivel personal. ¿Sí? Pero dentro de esas áreas y dentro de ese equilibrio, ¿qué tanto espacio tengo yo para el área de bienestar, ¿sí? Personal, el área de recreación a nivel personal? Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. ¿Listo? Uno de los modelos que habla de las necesidades humanas es el de la pirámide de Maslow, que ustedes saben que él tiene, digamos que, o propone varios bloques en triángulo, es decir, hay unas básicas, ¿cierto? Específicamente, pues obviamente, que hace referencia a alimentarse, de una u otra forma, a tener como esa resolución, ¿cierto? Específica de poder darse, ¿cierto?
a ciertas situaciones, pero de forma, pues obviamente individualizada, ¿sí? Unas necesidades básicas de, bueno, de sed, de hambre, específicamente de alimentación, otras de aspectos sexuales, otras de aspectos más del vestir, ¿cierto? El de estar limpio, ¿sí? Que de una u otra forma pues se hacen en aquellos cimientos. Luego vienen otras más que en esa escala están dados por, obviamente, bajo unas relaciones específicas, como por ejemplo, el tener una vivienda, el tener un trabajo, ¿cierto? Y más como de las obligaciones para poder, de una u otra forma, ese sustento, ¿cierto? Para poder llegar a una autorrealización. Entonces, más adelante estarán aspectos más de adquisición, ¿cierto? De otras competencias, como por ejemplo la educación, el tema de la salud, ¿cierto? De servicios realmente. Y pues digamos que un último nivel con respecto a qué tanto puedo gestionar para ser feliz, ¿cierto? Para tener esa autorrealización, que es la cúspide allá, la cima de esa montaña. Es una de las teorías de... esa es una pirámide, sí, también motivacional, ¿no? Con respecto a esas necesidades básicas y superiores que se necesitan para ser feliz, ¿no? Bueno. Una última son las necesidades humanas fundamentales, que son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y las culturas es la manera o los medios utilizados para poder satisfacer esas necesidades, ¿no? La salud física y la salud mental, ¿sí? De una u otra forma, pues habían ciertas dinámicas como de limpieza, ¿cierto? Tanto física como mental. Sin embargo, a medida que va evolucionando el hombre, también han cambiado bastante, ¿no? Hoy en día tenemos una formación respecto y también el servicio, ¿no? Respecto a estas situaciones. Bueno, entonces, acá tenemos los satisfactores que están culturalmente determinados. ¿Qué quiere decir? Un satisfactor puede contribuir a la satisfacción de más de una necesidad o simultáneamente, ¿cierto? Puede también satisfacer a otras necesidades. Entonces, además, cada necesidad puede satisfacerse a diferentes y con distintas intensidades. Entonces se satisfacen en tres contextos, ¿sí? Aquí proponen en relación con uno mismo, en relación con el grupo social y en relación al medio ambiente. Mire que esto también hace referencia a los sistemas. Creo yo que no hemos hecho el ejercicio de los sistemas, sin embargo se los voy a plantear para que ustedes lo realicen. Ah, sí, los chicos de Historia y la Cultura Física sí lo hicieron. Nosotros nos movemos por redes, no redes informáticas, no redes, sino más de las redes sociales. Y no de las redes sociales de aplicaciones, sino de las instituciones. Digamos que nosotros somos ese puntico pequeñito, ese núcleo de una serie de redes. Obviamente nuestra red principal, nuestra red social principal, ¿sí? Ese componente familiar, ¿sí? Tanto nuestra familia pues más cercana como la más extensa. Luego, digamos que eso nos ayuda a identificar un sistema, ¿cierto? Lo que se genera a través de esa red. Luego viene otro sistema un tanto más complejo y es en referencia a los diferentes ambientes en los que me movilizo. La institución, el barrio, ¿cierto? Específicamente incluso lo laboral. Y allí también se tejen otras redes. Obviamente, pues no es que fluyan o interactúen en función, ¿cierto?, de ese organismo chiquitico, de ese núcleo, sino que de una u otra forma se estructuran bajo unas alianzas, ¿cierto?, bajo unas, sí, relaciones. Y esto se va engordando un tanto más
en cuanto a los sistemas en los que nos movilizamos, ¿no? Unos sistemas más globales que tienen que ver con la educación, la misma universidad, el salud, bueno, la EPS a la cual estoy adscrita, ¿cierto? Y unos más globales que tienen ya que ver con aspectos, pues incluso mundiales, ¿no? Con respecto a los derechos humanos, las organizaciones mundiales, bueno, en fin. Entonces, la idea es que logremos determinar, pues, cómo se construyen esas dinámicas sociales. Y cómo también de una u otra forma satisfacemos esas necesidades. Entonces, bueno, acá que tenemos, bueno, otro aspecto conceptual fundamental en la propuesta de desarrollo a escala humana es el carácter de carencia y potencia dado a las necesidades. O qué tenemos, o qué nos hace falta tener, o qué tenemos y potenciamos. Por ejemplo, la bondad de este supuesto es que se supera la naturaleza puramente fisiológica de la necesidad en la medida que como potencia movilizan y motivan a las personas y también pueden llegar a ser un recurso. Un tanto esas habilidades que tenemos con respecto a lo técnico, ¿cierto? Y obviamente pues, bueno, sí, digamos que desde lo físico. Nosotros tenemos, digamos que esa facilidad y es con respecto al aprender, ¿cierto? Una ciencia, bueno, diferentes aspectos que, bueno, que obviamente están, bueno, en torno o relacionados más en el aspecto laboral, ¿sí? Que es como en función lo que se moviliza la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Es como el centro, como a lo que todos queremos llegar de una u otra forma, y es tener esa vida laboral. Sin embargo, pues algunos de nosotros carecemos, ¿cierto?, de esas habilidades para poder llegar a ese objetivo. Entonces, necesitamos fortalecer, ¿cierto?, o satisfacer ese tipo de aspectos más vivenciales. Y bueno, esto conduce a otro concepto y son las necesidades que no se satisfacen, se realizan, se vivencian de manera continua y renovada. Entonces son modelos que proponen, ¿cierto?, en cuanto a la escala humana, ¿sí? O sea, que un tanto lo que les dimensionaba con respecto a la escala que propone Maslow, ¿no? Entonces hay unas necesidades específicas básicas, ¿sí? Y de ahí pues se van construyendo las más complejas, por decirlo así. Obviamente están dados bajo una subjetividad, ¿no? Bajo el propio rendimiento individual. Bueno, entonces acá nos dicen, bueno, ¿y esos satisfactores qué son o cuáles son? ¿Sí? Pueden tener diferentes características, ¿sí? Y acá nos dicen, unos que son violadores o destructores, que aunque pretendan satisfacer una necesidad, eliminan esta posibilidad y no permiten la adecuada satisfacción de otras. A esto de pronto yo le hago una referencia y es con el significado a veces que le damos a las situaciones, ¿sí? Obviamente unas dimensionadas por ese aspecto más subjetivo, ¿sí? Y de experiencias. Deme un segundito. Listo. Entonces, no es claro, no es claro, obviamente, si se satisfacen o no. O sea, si realmente ese es el factor, ¿cierto?, diferencial y que satisface esa necesidad. ¿Sí? ¿No? Sino que a veces adoptamos ciertas situaciones o ciertas acciones, ¿cierto? Y relevamos las otras. Parecido a los pseudosatisfactores, ¿no? Que tuvieran como esa función, ¿cierto? Pero realmente es falsa, ¿no? Entonces estimulan una falsa sensación de satisfacción. ¿Sí? Es momentáneo, no tiene como esa repercusión a largo plazo.
que es un tanto lo que debería saber, ¿cierto? Los satisfactores, lo que debería generar, ¿cierto? En cuanto a niveles de satisfacción. Por otro lado, tenemos los inhibidores, que por la forma que satisfacen, imposibilitan la satisfacción de otras necesidades. Inhibir quiere decir como poner un límite, una barrera, ¿sí? Específicamente, digamos que haciendo esa analogía. Las singulares solo aportan satisfacción a una sola necesidad. En cambio, los sinérgicos se refieren a aquellos que por la forma en que satisfacen una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a otras en simultánea. ¿Mm? Miren la capacidad que tiene la recreación, ¿sí? O sea, se utiliza como ese satisfactor sinérgico. ¿Mm? Nosotros, como seres humanos, tenemos diferentes áreas en las que nos involucramos, ¿no? Yo ya las había nombrado. Entonces, el área social, el área familiar, el área personal, el laboral, el área de salud, ¿cierto? Educación, quienes de pronto estamos aquí inmersos en educación. Y se supone que administrando un tanto esa gestión de organización a nivel individual, deberíamos tener un equilibrio, ¿no? En todas esas áreas. Sin embargo, pues sabemos que no todas les ponemos el mismo nivel de atención. Entonces, obviamente nos enfocamos en el estudio, pero descuidamos lo laboral, o estamos en el laboral y descuidamos el estudio, la salud queda ya pues minimizada, nunca vamos a un chequeo médico. Bueno, y estos aspectos un tanto de dimensión, bueno, digamos que para mí es muy, muy semejante la recreación al bienestar, pues pareciera que tuviera esa connotación, ¿sí? El registro de sentirme bien conmigo misma, ¿cierto? De una u otra forma también de impactar a los demás, pues eso va a generar ese equilibrio, esa sinergia, ¿listo? Bueno, son las 2:10. No sé si quieran un tiempito de descanso o continuamos. Yo no sé quiénes están porque hay unos que tienen dificultad. Bueno, está Gabriel, está Orlando y está Caterina. ¿Qué piensan? Pues, profe, por mi parte, pues podríamos seguir. Yo, pues, sí, estoy concentrada en el tema. Bueno, yo sé que de pronto esto es muy como grueso, pero bueno, muy bien. Entonces la idea es como irlo digiriendo de a poquitos. Estamos viendo un tanto las tendencias de la recreación y como sí, es una propuesta muy, sí, como obviamente el responder, ¿sí? A una subjetividad colectiva que hay con respecto a esas dificultades de la recreación, como posicionarse un tanto a nivel cultural, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Con la retroalimentación que me hacen, bueno. ¿Y la cuchara? Listo. ¿Qué la hiciste? Entonces continuemos. ¿Mamá no me cuchara? No, mi vida, no sé. ¿Cómo voy a comer? Osito. Bien. Entonces. No sé. Tú la traías. Yo la Bueno, sí, ya tenemos. Empezamos a ver más. Bueno, entonces los satisfactores correspondientes a esas primeras categorías son exógenos, ¿cierto? A la sociedad civil por ser habitualmente impuestos, inducidos, ritualizados o institucionalizados, ¿sí? Se trata de esos satisfactores tradicionalmente impulsados de arriba hacia abajo, muy obligantes, ¿no? Estos primeros, los violadores o destructores, los pseudo satisfactores, los inhibidores y los singulares. O pareciera que los hubiéramos aprendido, ¿sí? Como si así, digamos, que fueran las dinámicas de la vida.
Mientras que la sinergia, ¿cierto? Lo que provoca la sinergia, ese equilibrio, genera pues es un cambio, ¿sí? Actúa como esa estrategia facilitadora de unos procesos liberadores, ¿no? Acá no se dice, o sea, es de una u otra forma las estrategias que nos deberían enseñar, ¿sí? Ya cerré. Que de una u otra forma nos identifican, obviamente, entendiendo tanto como esa individualidad, ¿no? Nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades para generar ese equilibrio dentro de nuestras áreas. Sin embargo, tenemos la posibilidad de adquirir unas estrategias para sentirnos bien, ¿cierto? A nivel mental y poder, pues obviamente, potencializar esas habilidades y esas estrategias para generar bienestar, ¿cierto? Específico y digamos que global, ¿sí? Y lo que yo les digo, cuando nosotros pareciéramos que tuviéramos claras esas dinámicas, claros esos objetivos y esas metas, como que contagiamos, ¿cierto? De una u otra forma, esa relación, esa dinámica. Y obviamente pues es bastante liberadora. Entonces, pues eso nos hace contrahegemónicos, aunque en ciertos casos pueden ser originados por procesos impulsados por el mismo Estado, ¿sí? Muy cultural, muy de lo que nos dicen desde allá arriba, muy incluso desde las organizaciones, unas organizaciones que todavía tienen planteado en sus filosofías institucionales, como eso que nosotros llamamos coloquialmente y el negrear a las personas, por decirlo así, ¿sí? El solo verse como objetos o herramientas de trabajo, ¿sí? Al ser humano. Por eso miren que este tiene un enfoque bastante humanista, ¿sí? Centrado pues en los recursos, ¿cierto? Humanos. Bueno, entonces la propuesta que aquí se hace es que la recreación puede ser un satisfactor sinérgico, ¿cierto? Sin desconocer la capacidad de otros múltiples y posibles satisfactores. Entonces el ocio y la recreación son propiciadores de condiciones para el desarrollo humano que considera tanto al sujeto humano individual como al entorno sociocultural, ¿cierto? Económico. Obviamente nosotros, bueno, un tanto replico lo que acaba de decir, contagiamos, ¿no? De esas sensaciones, de ese bienestar. Y de una u otra forma somos influyentes, ¿no? Con respecto a otras personas. Entonces, las situaciones cotidianas, los valores más superiores que cada ser individual se propone, como por ejemplo sus proyectos de desarrollo, ¿sí? Que sean en el aquí y en el ahora, y obviamente trascienden en la medida en que se constituyan en significativos para ese sujeto. Bueno, acá que hablamos igual. La idea es como que identifiquemos desde esta parte el impacto que puede generar la recreación, ¿cierto? Desde una estrategia sinérgica. ¿Listo? Bueno. Estas son las necesidades según las categorías existenciales, ¿sí? Esta matriz de necesidades satisfactores, digamos que nos dimensionan. ¿No le cerró la puerta? Es que tengo una reunión aquí al lado. Bueno, un segundito. Entonces, esta matriz, bueno, un tanto extensa también, ¿sí? Identifica no solo de pronto desde lo individual,
sino de los posibles componentes que caracterizan a ese individuo, ¿cierto? Y uno, mira acá, es el ser, ¿cierto? Otros, el tener, ¿sí? El hacer y el estar. ¿Mm? Y acá tenemos entonces las categorías axiológicas, de dónde nacen. Entonces, una primera es la subsistencia. ¿Mm? Entonces, ser, ¿cierto? Salud mental, humor, flexibilidad, lúdica, amable, seguro, responsable, autosuficiente. ¿Mm? ¿Sí? Y eso, ¿qué significa? ¿Cierto? ¿O qué es lo tangible? O sea, el tener. Entonces, actitudes positivas, autoestima, valores, oportunidades de crecimiento económico, personal y social. O sea, eso es lo que tangiblemente puedes tener, ¿cierto? Identificar. En el hacer, entonces desarrollar talentos y competencias, actitudes para potenciar la capacidad económica como elemento complementario a ese tiempo ocupado. ¿Mm? Y el estar, ¿no? De una u otra forma, el vivir, ¿sí? Entonces, ambientes sociales, educativos, flexibles, humanos, pedagógicos. ¿Mm? ¿Qué pasa entonces con la protección? ¿Cierto? Lo mismo. Entonces, ¿cuál sería como la esencia, no? La fortaleza interna para afrontar la crisis constructivamente como individuo o comunidad, comunicativo, solidario, creativo. ¿Mm? Lo tangible, ¿cierto? Políticas en ocio y recreación orientadas al desarrollo humano, habilidades y actitudes para afrontar creativamente las crisis. Miren que nosotros, pues digamos que actualmente se ha hablado muchísimo obviamente, de la atención a crisis o de primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Pero miren que hasta la recreación, desde su esencia, tienen esos actos reflexivos, ¿no? Obviamente, pues los primeros auxilios psicológicos dan cuenta de obviamente de la escucha, del otro, de una u otra forma captar esa información, ¿sí? Obviamente recibir esa información que posiblemente la otra persona está guardando y que a veces no es escuchado. ¿Mm? Pero miren que la recreación, desde lo que les decía, desde su esencia, es liberatoria, ¿sí? Y incluso pueden ser hasta unas crisis prevenibles. ¿No? Miren lo importante que es de una u otra forma entender la recreación. Bueno, entonces desde allí, ¿cuáles serían las estrategias? Estrategias lúdicas que convoquen a trabajar sobre factores que violentan el tejido social, el familiar, el educativo, los procesos de empoderamiento. ¿Sí? A muchos de nosotros, cuando nos pusieron a exponer por primera vez en nuestro grupo de trabajo o en nuestro grupo educativo, ¿cierto? A nivel escolar, se nos quebró la voz, de una u otra forma sentimos como esos procesos ansiosos, ¿cierto? Muy fisiológicos y que no podíamos controlar. ¿Mm? Sin embargo, si hubiéramos tenido esa formación de empoderamiento, ¿sí? Frente a grupos, ¿sí? Que específicamente me hubiera podido dar la recreación o esas estrategias recreativas desde el aula de clase, pues cómo hubiera sido, ¿cierto? De distinto esas situaciones. ¿Mm? Lo mismo pasa en la universidad. ¿Sí? De una u otra forma tenemos que enfrentarnos a dirigir el equipo de trabajo o mis compañeros en algún momento, ¿cierto? Porque hay una prueba final y es con respecto a sustentar, ¿cierto? El trabajo de grado y que obviamente nos pone a prueba esas estrategias que posiblemente hubiera trabajado, ¿no? En otras asignaturas. ¿No? Pero miren lo liberatorio que puede ser visto desde las estrategias de la recreación. Bueno, y acá tenemos el estar, ¿cierto? El aquí y el ahora, el vivirlo. Entonces, en un entorno cohesionado socialmente, en estrecha relación con el hombre y con el ambiente, los amigos y personas importantes de su entorno.
Miren que No, tía, no. si nosotros hubiéramos adoptado la recreación como algo importante, que realmente desarrollara o despertara en el hombre estos aspectos de protección, tanto para sí mismo como para los otros, no tendríamos, ¿qué? Casos de bullying, no tendríamos casos incluso de algo pues más potencialmente, incluso hoy no, se está celebrando, celebrando no, se está haciendo como campaña a estas cifras que obviamente son alarmantes con respecto a los suicidios, ¿no? Entonces miren que el desarrollo de esas estrategias sustanciales que realmente, donde fueran política pública y realmente se cumpliera desde la misma dimensión de aprendizaje, bueno, digamos que cultural, política, o sea, realmente fuera coherente, no sé, nuestros casos de situaciones que son posiblemente prevenibles, que son prevenibles, sería distinto. ¿Sí? O sea, viviríamos una dinámica social y cultural distinta. ¿Sí? Pero bueno, eso es muy reflexivo. Entonces acá tenemos otra categoría, es el afecto. Miren lo importante que es la recreación frente al afecto. Y yo sé que de pronto esto es muy importante, con referencia si ustedes tienen pues hermanos pequeños, si están muy inmersos en la educación escolar, en aquellos pequeñitos, ¿sí? Que de una u otra forma hasta ahora están construyendo su personalidad, hasta ahora están construyendo el significado de las diferentes emociones y de las habilidades, ¿cierto? O de esa inteligencia emocional. Más o menos hacia los 7 y 9 años hasta ahora ellos están construyendo qué es sentir amor, ¿sí? Que es determinar un sentimiento, ¿sí? De qué es vivenciar de pronto una tristeza, ¿sí? Digamos que en esos hitos del desarrollo. Entonces, miren lo importante que pueden ser estos satisfactores de la recreación, desde la recreación. Entonces, desde el ser, desde la esencia, lo imaginativo, lo creativo, lo autónomo, tolerante, sensible, afectivo, cariñoso, respetuoso, agradable. Y esta palabra que me parece súper completa y que es la asertividad. ¿No? ¿Cómo sin degradar al otro, sin de una u otra forma hacerle bullying al otro, puedo decir la verdad, ¿sí? Y de una u otra forma recibir ese retorno, un retorno también maduro, un retorno también, digamos que agradable a esa conversación. ¿Sí? Pero pues ustedes saben que hoy en día es completamente distinto, ¿sí? Las dinámicas son distintas. El tener, ¿qué es lo tangible? Capacidad de construir un proyecto vital vinculado a los otros, a la familia, comunidad, a la escuela. Actitudes positivas, lazos afectivos fuertes, responsables. Y miren, la inteligencia emocional. Algo que incluso hoy en día, si ustedes se ponen a evaluar su inteligencia emocional, creo que todos como dicen coloquialmente, nos rajamos. Porque frente a una adversidad pareciera que nos derrumbáramos, no fuéramos positivos, sino al contrario, nos dejáramos llevar por esa situación. Bueno, en el hacer, ¿sí? ¿Qué estrategias tengo? Programas, acciones y procesos que propicien la cohesión social basada en vínculos de amistad, de conocimiento del otro, de integración comunitaria, de vínculos a través del arte y la cultura. ¿Cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de qué? De conocer estas estrategias artísticas y culturales. Estas, si acaso la tuvimos desde lo escolar, pero evaluativas, ¿no? Entonces, si yo no hacía X o Y proyecto, pues iba a tener 0. Pero desde lo liberatorio, desde aprender una manualidad, desde aprender, ¿sí? Teatro, ¿sí? Desde aprender específicamente y de concebirlo como liberatorio,
Es totalmente distinta las dimensiones. Y por último, estar, ¿cierto? Sentir espacios de encuentro íntimos y públicos, familiares y sociales, consistentes, cohesionados, ¿cierto? Que estén dinamizados por esa familiaridad, ¿cierto? Fortalecer esa amistad, ¿sí? Y el compañerismo, que están muy devaluadas esas palabras, esos conceptos. ¿Mm? Y entonces puede ser infinita la forma que obviamente la recreación puede ser o puede mediar como satisfactoria. Entonces acá tenemos el entendimiento, acá tenemos la participación, ¿cierto? Acá tenemos el ocio, ¿sí? La creación, la identidad, la independencia. La independencia, miren que es algo bastante interesante desde la psicología, porque nosotros, ¿cierto? Nuestra población tiende a ser muy dependiente, muy apegada de los otros, ¿sí? Necesitamos de la aprobación del otro, necesitamos del otro para ser felices, necesitamos, ¿cierto?, del otro para poder generar ese desarrollo personal. Entonces miren cómo media tanto la recreación. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien iba a decir algo? Quiero ver. Bueno, Orlando, señor. Voy a escuchar una voz distinta a la mía. ¿Ibas a decir algo o ibas a escribir algo? Estoy sin audio. Listo, escríbenos ahí. Leemos tu participación. Es por ser latinos. No había leído ese pedazo. Los latinos somos muy... sí, tenemos esa herencia cultural, ¿no? Tenemos esa herencia. Pero mira que siendo muy del corazón, a veces no nos entendemos como las personas, como las personas que pueden ser tan frías, ¿no? Al respecto de ciertas situaciones, que uno dijera, o sea, ni siquiera ayudándonos, ¿cierto? Del corazón, desde ese sentimiento, de dejarnos llevar también por esas situaciones que nos afectan. Pero bueno, esas son las diferencias culturales. Deberíamos ser europeos, dice Orlando. Esa inteligencia emocional, sí. Así es. No nos enseñan a trabajar nuestra inteligencia emocional. Solo la inteligencia de conocimientos. Pareciera que apréndase todo esto, que esto le va a servir para la vida. Y vaya uno a ver qué temas, ¿cierto? Específicamente nos exige la vida, ¿no? Y miren qué tan importante entonces esa inteligencia emocional. No derrumbarnos frente a la adversidad, frente a las situaciones que a veces son tan complejas en esta vida, ¿no? Que incluso está dado por nuestros objetivos. Si no los logramos, entonces quedo inmerso en unos pensamientos, en una dinámica, ¿cierto? Distinta. La malicia indígena. Exacto, la inteligencia desde la perspicacia y la malicia indígena. Bien. Bueno, espérenme unos segundos, yo miro en qué vamos. Bueno, ya vamos a acabar. Entonces, igualmente, pues la matriz no quiero ahondar muchísimo más de las cualidades de la recreación, pero sí quiero que la revisen. Yo se las voy a compartir en la carpeta del material. ¿Listo? Bueno, entonces esta matriz, como la anterior, se considera posible desde una perspectiva del desarrollo humano, ¿sí? Donde lo individual y lo social se conjugan con la experiencia, mediado por unos ambientes, esos ambientes lúdicos y pedagógicos, que debería ser como
no lo normal, pero sí lo esencial, ¿no? Específicamente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios de la recreación? ¿Sí? Según la Asociación Nacional de Parques y Recreación de los Estados Unidos, se dan a 3 niveles. Primero, el mejoramiento de una condición. Esa condición puede ocurrir para un individuo o para un grupo, ¿sí? Por ejemplo, la familia, el grupo de trabajo, el vecindario, la sociedad, ¿cierto? O el medio ambiente. Este beneficio se orienta a la salud, a la cohesión grupal, al hacer una comunidad, ¿sí? Basada en unos valores, en unos referentes sociales, ¿sí? La calidad del agua o del aire, hacia el incremento o mejora de un grupo de beneficiarios. Por eso hay recreación a nivel ambiental, ¿sí? Porque bajo la conjugación de estas demandas ambientales, pues ustedes también pueden trabajar las estrategias de la recreación basada, obviamente, en esas teorías, ¿cierto? Del aprendizaje. 2, desde la prevención. Obviamente para que una condición, pues, no empeore, ¿sí? Entonces, esta se relaciona con intentar mantener una condición deseada como un medio de prevenir condiciones que, obviamente, tengan esa connotación negativa. Por ejemplo, mantener un espacio cultural abierto y que sea beneficioso para esa comunidad o la región. Que sea un lugar adecuado, atractivo para los visitantes. Obviamente, pues eso fortalece un tanto esa cohesión grupal, ¿sí? O el vecindario mismo. Programas de jornada complementaria para ofrecer alternativas de ocio para los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Ustedes saben que la recreación es utilizada como herramienta también para esas poblaciones que son vulnerables y que de una u otra forma pueden sufrir, pues obviamente, fenómenos como la violencia, las adicciones, la misma pobreza. La realización de una experiencia psicológica, ¿sí? Se refiere a la categoría de beneficios donde los participantes seleccionan cierto tipo de alternativas de ocio con el propósito específico de realizar una experiencia psicológica particular. Por ejemplo, reducir el estrés, el disfrute estético y la autorrealización, ¿sí? Esa es la cúspide, ¿no? De esa pirámide que propone Maslow para satisfacer esas necesidades, pues esenciales, ¿cierto? Y superiores, un tanto más complejas. Bueno, para casi nada sirve la recreación, ¿cierto? Bueno. Yo sé que algunos aspectos son muy complejos de abstraer obviamente, desde estas dinámicas, de las definiciones, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ustedes logren identificar estas tendencias, ¿no? El recreacionismo, la animación social, ¿cierto? Y cultural, obviamente la recreación para la educación, ¿sí? Y obviamente la esencia, ¿sí? Que respecta al desarrollo humano. Entonces, ¿cómo afecta al colectivo? Bueno, ¿cómo impacta al colectivo y cómo impacta a nivel individual? ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, tenemos ahí como complejidad para encontrarnos todos. No sé, Michael tiene dificultades, Catherine, digamos que no estábamos bien como de internet, pero bueno. La idea es que puedan completar su mapa. Exacto. ¿Cómo? Profe, ok. Y ya se extiende el tiempo, es posible que lo amplíes, por favor. Listo. Para el segundo avance, ¿sí? Es esta semana hoy. Bueno, yo ya entonces amplié el plazo para que lo puedan enviar.
Ah, sí, segunda evidencia. Sin embargo, para esta semana, ok, listo. La idea es que esta semana ya envíen completo su, digamos que la forma final. Tío, ¿vas a hacer tapero? Tío, ¿vas a hacer tapero? Espérenme un segundito. Bueno, si me pueden compartir el enlace, bueno, la idea es que dentro de 8 días hagamos la socialización del mapa mental. Sin embargo, la idea es que esta semana ya suban su trabajo completo. Eso lo pueden hacer si quieren el mismo viernes. El mismo viernes 17, ¿sí? Sin embargo, ya debe quedar listo como lo van a presentar y lo van a sustentar ese día. ¿Listo? Sí, así es. Así es, así es. Deme un segundo, contesto esto. Listo. El director me está preguntando por una chica que no volvió a asistir, entonces están preocupados. Bueno, listo, digamos que esas son las dinámicas para esta semana. La siguiente semana, entonces ustedes ya se enfrentan a su primer parcial. Son más o menos 15 preguntas con 4 posibles respuestas, pero pues una de esas es la única respuesta y queda puntos. Y socializan entonces su mapa mental. ¿Listo? Y pues damos apertura al segundo corte. La idea es que, bueno, podamos solucionar esas diferencias para seguir haciendo como las dinámicas que estábamos proponiendo en sesiones anteriores, que puedan participar, que se las puedan aprender y obviamente, sí, claro que sí. Sí, yo se las voy a poner en material complementario, ya ahorita apenas salgamos de la sesión. Se las voy a compartir en la semana 6. ¿Listo? ¿Este duda? Tío, ¿este duda? Sí, sí, a 3. A mí duda ese. Bola, ese picante. Ese era puño. No, no. Minuta. Santa minuta. Bueno, no sé si tengan más preguntas, inquietudes. Listo, sí, señor, para repasar. ¿No? ¿No más preguntas, inquietudes? Listo. Bueno. Bueno, sí, ya digamos que se acabó este primer corte, eso fue demasiado rápido. Ya los otros cortes son un tanto más cortos,
¿no? Ya saben ustedes cómo son las dinámicas. Y bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Vamos con todo a acabar este semestre rápido. Vale, profe. Bueno, juiciosos. Feliz fin de semana. Que descansen y estudien mucho. Igualmente, profe, que estés bien. Bueno, listo. Bueno, chao. Feliz tarde.